Iniciar grabación. Estamos, ¿Estamos guacho. grabando? Estamos grabando. ¿Estamos en vivo? Son las tres Bueno, cero boludo, seis de la tarde, día sábado. qué hijo de puta, boludo. Hoy justo estaba haciendo una caminata y que, bueno, como para poner en contexto a vos, Coquito, y a la gente que esté escuchando, no tenía ni idea de qué íbamos a hablar en el podcast porque la semana pasada no hicimos episodio y una persona me preguntó, viste, che, ¿por qué no subieron episodio del podcast? Y yo estaba pensando, Ujú. bueno, ¿de qué podemos hablar? Tipo, ¿cuáles son las cosas que les puede interesar a nuestra audiencia? Y justo relacionándolo con los objetivos que tenemos con el podcast, dije, ¿qué mejor tema que hablar de pensamiento a largo plazo? O sea, esto es algo que siento que está bastante de moda hoy en día, el desarrollo personal en redes sociales, es una realidad, o sea, vemos Ujú. muchas personas que hacen contenido de esto, y aún así creo que darnos este espacio para hablar de temas que consideramos como importantes está bastante bueno. Y uno de esos es justamente este del pensamiento a largo plazo, de que nosotros con el podcast tenemos el objetivo, al menos de momento, de seguir divulgando, de seguir haciéndolo, aportando valor desde ese lado, por una cuestión también egoísta. O sea, nos gusta venir acá a hablar de nosotros, Exacto. compartir una charla y que sabemos que le puede aportar a alguien. Entonces decimos, no queremos ahora ser el podcast número uno del mundo, pero sabemos que si nosotros lo hacemos durante todas las semanas, durante todos los próximos años, tarde o temprano, por consecuencia, vamos a estar en un mejor lugar. Y ese Exacto. creo que es un tema bastante interesante para charlar. Así que, ¿cómo estuvo esa introducción, boludo? Tremendo, tremenda intro. Tremenda intro ahí que dejaste pie para un montón de cosas para hablar. Encima, sabiendo cómo soy, decir, pum, arranco y no paro. No, pero está bueno lo que sigo, como siguiendo un poco ahí para terminar de cerrar esto, por ejemplo, que es como decís vos, hoy en día, ahora, sabemos que, bueno, o este año, por ejemplo, pensándolo a corto plazo, no queremos ser, bueno, el podcast Sí, número uno, que va a estar explotado, porque tuvimos, por ejemplo, experiencia los primeros 3 meses también, donde, por ejemplo, nos pusimos un poco más manija, por ejemplo, en esto, donde la atención, nuestra energía y dinero también se la dedicamos acá y con otras personas también. Tuvimos esa experiencia, ahora dijimos, che, bien, nos lo vamos a tomar un poco más tranquilo porque queremos ser longevos en esto, de llegar a largo plazo. Y siempre eso está muy sí. bueno aplicándolo, que bueno, como nosotros somos entrenadores básicamente y aprendemos, vivimos, bueno, vivimos no puramente de esto, por ejemplo, pero bueno, laburamos de esto, tenemos clientes asesorados, nosotros hemos pasado también por este tema también de ser atleta, por ejemplo, entonces todo lo relacionamos a eso. Y yo lo relaciono, por ejemplo, acá, por ejemplo, en mi caso, con tema de culturismo, que esto siempre lo hablo con mi entrenador Mati, el hecho de que si yo Sí, me quiero mantener longevo en esto, hay momentos donde es necesario frenar o tener esa mirada a largo plazo. Porque si pensaba que en el corto plazo, sí, bueno, perfecto, quiero tener, no sé, en este caso, el mejor físico posible, o en mi caso, bueno, llegar con la mejor condición física posible, sí, pero que yo pueda, no capaz que, y entender mi contexto, por ejemplo, que es lo que nos pasa acá con el podcast, entender el contexto en la situación en la que estamos y pensarlo de acá a largo plazo. Y decir, bueno, por ejemplo, en mi caso, de acá a 5 10 años, sé que si sigo haciendo lo que vengo haciendo con estos hábitos que vengo teniendo, voy a tener un físico increíble. ¿Eh? Y es lo mismo acá con el podcast. Seguimos grabando podcast toda la semana. Capaz que una semana por algún inconveniente, bueno, no pudimos grabar, pero sabemos que si nos mantenemos longevos en esto, es imposible que no le vaya bien al podcast. ¿Entendés? ser constantes, no perfectos, boludo. Eso es algo Exactamente. que también me marcó mucho y creo yo que para ejemplificar esto, la otra vez yo le decía a un asesorado que estamos en las últimas semanas de la definición y veníamos hablando de esto que por ahí muchas veces uno cuando se ve todos los días en el espejo, por ejemplo, esto es algo que muchas personas se van a sentir full identificadas, que te ves y no ves grandes cambios de un día para el otro. Cuando te ves todos los días, no sentís que tu cuerpo no está cambiando. Ahora, cuando ves un poquito para atrás y ves cómo estás a día de hoy, empezás a notar los grandes cambios que estás teniendo. Y en este caso en particular, este chico, en las últimas 2, 3 semanitas de la definición, Facu, no sé si va a estar escuchando esto, Facu Font, el cuerpo está cambiando un montón. Porque, bueno, vos experimentaste también lo que es un MCAT, que cuando estás en las últimas semanas de definición, tu cuerpo de una semana a la otra puede cambiar un montonazo. Exacto. Y yo le digo, el ejemplo que le dije a Facu, que es lo que siento que le puede servir a las personas que están escuchando del otro lado, es, nosotros venimos en definición hace más de 30 semanas. Vos estás consiguiendo en estas últimas 2 semanas gracias a las 28 semanas anteriores. O una piedra, cuando vos le das 50 martillazos, no se rompe por el 51 que justo se rompió, sino por el 50, el 49, el 48. Es Exacto. inevitable, o sea, es imposible romper una piedra sin todo lo anterior. Y eso mismo aplica a todos los rubros, o sea, cualquier persona que nosotros admiremos en algún área, puede ser de negocios, puede ser entrenadores, puede ser creadores de contenido, en cualquier ámbito, son personas que están hace mucho tiempo en el juego. Y como están hace mucho Exactamente. tiempo en el juego, simplemente por el hecho de que están accionando, lo van mejorando en el proceso. Mismo nosotros, cuando arrancamos en el cambio físico, si hubiéramos arrancado con todos los conocimientos que tenemos ahora,
nos hubiera ido mucho mejor y mucho más rápido. Seguramente. Ahora, si hubiéramos sido lo constantes que fuimos, nunca hubiéramos tenido resultados. Mm. Sí, qué importante es eso, bueno, qué importante y es eso, ser constante, como dijiste vos, y como cultivar la paciencia, que bueno, ahí es donde muchas veces es como que meto el tema este que tenía ganas, por Cuesta ejemplo, de huevo. tocar, y cuesta un montón, y más precisamente a esas personas que, bueno, no le voy a mentir, hasta recién lo estuve buscando porque tenía la palabra ahí, no la encontraba, pero esas personas que tendemos a tener ese pensamiento más dicotómico, de tendemos a irnos a los extremos, o lo hago o no lo hago, o cumplí o no cumplí, o llegué o no llegué, por ejemplo. Es decir, y esa muchas veces es algo que, bueno, yo tenía este pensamiento, bueno, Seba también, por ejemplo, te ha pasado eso. Tengo yo algunos asesorados también, que es como que los asesorados que tengo y que tienen como ese tipo de pensamiento es como que me veo yo hace un par de años. Y es como que digo, Sí. bien, bien, ¿qué me hubiera gustado quizás a mí escuchar en ese momento? ¿De qué forma quizás yo, digamos, lo hubiera entendido? Por ejemplo, saber de decir, bueno, loco, mirá, si te quedaron 2 series en la semana, por ejemplo, de algún ejercicio que no pudiste hacer, no pasa nada. Hacer, viste, si hacemos un zoom así desde afuera, por ejemplo, viendo en largo plazo, ¿qué es lo que te van a hacer 2 series? ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, una semanita que te tomes porque quizás la necesita, tu cuerpo lo necesita? Capaz que tu cuerpo te está dando señales que nosotros no queremos ver y vos quizás por tener ese pensamiento, bueno, de a todo o nada, decir, no, tengo que cumplir, tengo que cumplir. Y es un punto que, digamos, pasa lo que muchas veces es lo que intentamos evitar tanto, por ejemplo, como entrenadores, ese agotamiento. Y esto también sacándolo un poco, últimamente aprendiendo mucho de Eric Helms, de lo que es la parte de coaching, psicología, que, y bueno, también hablándolo mucho con Mati también, el hecho de decir, si nosotros nos queremos mantener longevos en algo, tenemos que saber que el hecho de frenar, algunas veces el hecho de frenar está bien también, es parte de ese plan, es parte del camino. Porque somos humanos, no somos robots, claro, no es que estamos programados así, bueno, perfecto. Tenés que consumir tantas calorías en tanto tiempo o bajar tantos kilos y el progreso va a ser así, exactamente. Ya no, van pasando muchas fluctuaciones. Pero siempre si vemos, claro, esa tendencia a ponerle a mejorar, es lo más importante. Y bueno, y ahí es donde recalca todo el pensamiento este de por qué a las personas así que tendemos a tener ese consumimiento blanco-negro, nos cuesta pensar en el largo plazo y queremos todo ya, acá en el corto plazo. No sé, bueno, ¿qué opinas, Seba, Adhiero a vos? eso de, adhiero directamente que me parece fundamental esto de tomar perspectiva, porque muchas veces asociamos semanas así complicadas a semanas que están perdidas, como vos decís, cuando tenemos ese tipo de pensamiento dicotómico, y si nosotros tenemos esa capacidad de aceptar de que, o sea, no le podemos ganar al tiempo, cuando hay cosas que no le podemos ganar al tiempo, por ejemplo, con un cambio físico, o sea, por más de que lo querramos en 1 o 2 semanas, es imposible que en 1 o 2 semanas cambiemos todo lo que ya venimos construyendo hace años. Entonces, o lo aceptás o sufrís 2 veces. O sea, no hay otro Ujú. camino. O aceptás o sufrís 2 veces. Y en ese punto, tomar perspectiva, mismo cuando estás en esas situaciones complicadas, es fundamental, boludo. Porque imagínate que venís de 5 semanas, que esto es algo que se lo digo siempre a los chicos, siempre, boludo. Venís de 5 semanas cumpliendo con el plan nutricional, el plan de entrenamiento, con tus pasos. Y de un día para el otro te tuviste que ir, o hubo una situación estresante, o hubo algo que te hizo que vos te salgas de esa rutina. Y más nosotros, ponele que somos personas muy rutinarias, ponele, Ujú. que siempre nos levantamos a la misma hora, siempre nos acostamos, somos muy disciplinados, mantenemos los hábitos. Incluso nosotros mismos, cuando nos A sacan de ver, esa Seba, ¿querés rutina, parar nos un poquito? descajetamos todo y nos sentimos mal. Se... me Sí. están dando mal el wifi a mí, cuidado. Y... Bueno, se te estaba escuchando todo, lo podríamos capaz que haber seguido por tema audio, pero se veía todo retrabado. Prefiero última que, a ver, ¿qué tal me escuchás? A ver si mejora. Te escucho bien, A ver, espera, se pero cortó no el te wifi. veo también, o sea, se te Dale. ve como a Lagueado. tirones. Puta madre. Ok. Justo te cortó. Me voy a desconectar el wifi y el celu. ¿Y cortaste la grabación? No, la sigo grabando. Después lo recorto. Total, después lo tengo que recortar De con los última la cuadritos. dejamos y nomás. ¿Si nomás? ¿Como ya está? Bueno, vale. O bueno, seguí si querés volver a Sí. retomar en donde estaba. O arrancar de Bueno, vuelta. después vemos cómo lo recortamos, pero lo que estaba diciendo básicamente es que me parece clave este pensamiento a largo plazo y más en personas como nosotros que somos personas muy estructuradas, porque cuando tenemos semanas donde por ahí no nos sale todo bien, tener esta mentalidad a largo plazo y tener esa capacidad de tomar perspectiva es fundamental. O sea, cuando vos te ves, o sea, desde afuera, que es lo que hablamos un montón de veces, o sea, si vos vas a un amigo, ponele que tuvo una mala semana y te pide un consejo, probablemente vos no vayas y le digas, sos un hijo de puta, no servís para nada, si seguís así, o sea, nunca le vas a hablar a tu mejor amigo así, probablemente, si es que lo querés. Y muchas veces a nosotros mismos en esa situación nos autocastigamos un montón.
Entonces, ahí lo que me parece Mm, clave es justamente tener esta capacidad de pensar en el largo plazo. Y a su vez, una vez que ya tomás esa perspectiva de pensar en el largo plazo, es, sí, pienso en el largo plazo, pero mucho foco en las acciones del día a día, porque le quitamos ese mérito a esas acciones del día a día. Y en definitiva son las acciones que hacen que nosotros lleguemos a ese objetivo a largo plazo. Muchas veces, o sea, están como estos dos mundos, ¿no? El que piensa solamente en el corto plazo y está el que solamente lo deja en lo que quieren, los deseos, en las cosas futuras. exacto. Pero es, sí, pensar en el largo plazo y poner el foco en el día a día, en romperte el orto en cada cosa que hagas. O sea, hacelo todo como si fuera el último día que vayas a vivir, literal. O sea, entrená, movete, haz las cosas que tenés que hacer, porque si ponemos un ejemplo como para que se entienda bien, esa es mi mentalidad, el que pone Sofía Contreras. ¿Vos qué preferís? ¿Una moneda, o sea, $1.000.000 ahora, o una moneda de oro que se duplica todos los días durante 30 días? Mm, Bueno, esa moneda de oro que se duplica todos los días durante 30 días es mucho más que $1.000.000 ahora. Entonces, vos para que esa moneda llegue a esa cantidad de plata que no sé cuánto es muchísimo más, tenés que todos los días duplicarla. O sea, todos los días tenés que hacer esas cosas que tenés que hacer. Por eso es como exacto. pensar a largo plazo y poner mucho foco en las acciones del día a día, porque sí tienen mérito. O sea, ir a entrenar un día es súper valioso, boludo. Y a veces no lo valoramos. Es como, estoy entrenando, pero no tengo el resultado. Pero es lo que Ujú. hace que llegues al resultado, boludo. Bien, bien, qué bueno esto. Y yo creo que justo el tema que voy a englobar ahora te va a gustar también, Seba, y también tenemos bastante para hablar. Justamente hablando de eso, como lo que saqué la conclusión, por ejemplo, decir, bueno, dar lo mejor que pueda en cada día, por ejemplo, intentar dar lo mejor. Y a lo que me refiero con esto es que muchas veces hacer lo mejor no significa hacer más, o muchas veces más es menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos al el típico ejemplo de los días de entrenamiento. Por ejemplo, tanto a mí como a Seba también le pasó, y es lo que justamente últimamente estábamos hablando. Yo le decía, che, Seba, mirá, o estaba hablando con mi entrenador también, Mati, y digo, che, Mati, capaz que estoy pensando en ir 5 días, por ejemplo, al gimnasio, porque no por agregar más, por ejemplo, sino que porque simplemente ya estaba bastante tiempo. Digo, bueno, quizás ese volumen, dividirlo a lo largo de 5 días, no estaba mal, era una forma también de verlo. Pero me dice, che, ¿estás seguro? Acordate que, bueno, es un día más ir al gimnasio, quizás que ese día que no vayas al gimnasio, podrías hacer otra cosa. Y muchas veces, bueno, me pasó yo de que, bueno, es algo que me gusta, esto me apasiona. Y yo antes pensaba que haciendo más iba a obtener más. Y no, después te das cuenta que no es así, no funciona así, por ejemplo. Cada vez que te vas metiendo, cada vez que vas teniendo conocimiento. Entonces muchas veces cuando yo me di cuenta de que en vez de entrenar los 6 días que yo entrenaba de lunes a sábado, bajé a 4 días, me da cuenta que cada día era como una oportunidad más para crecer en mi caso. Por ejemplo, yo lo veía así. Entonces digo, che, de los 7 días solamente voy 4 al gimnasio, pero esos 4 me saco la mierda, por así decirlo, bueno, de manera inteligente, obviamente. Pero es como que digo que lo disfruto. No sé, y el día, por ejemplo, entre semana, el día jueves, el día miércoles, perdón, que no me toque ir a entrenar, sábado y domingo, digo, bueno, ven, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y algo que está bueno muchas veces es decir, perfecto, bien, voy los días que yo necesite ir para intentar de dar lo mejor, de ser, por así decirlo, un día efectivo, por así decirlo, y después los otros días de hacer otras cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esas cosas diferentes, después cuando dejas un poco lado el entrenamiento, lo que haces es que si es algo que también realmente te gusta y demás, o lo estás haciendo por un objetivo en particular, tenés ganas de volver a hacerlo. Entonces, como pensar, Sí, bien, voy 3 o 4 días a la semana, por ejemplo, donde me guardo todas esas ganas, no sé, o el fin de semana y el lunes vuelvo a arrancar con todo nuevamente, ¿entendés? Que llega un punto que yo cuando sí. entrené 5 días me pasaba, cuando entrené 5 días de manera planificada, por ejemplo, llega un punto que también, y trabajaba yo en el gimnasio, imagínense, de lunes a sábado, y llega un punto que ya no quería saber más nada cuando estaba en el gimnasio, y dije, che, pero ¿cómo puede ser que algo que me guste tanto lo estoy empezando, no sé si a odiar, pero me está empezando como a repeler, por ejemplo, eso? Y dije, no, entonces, ¿qué pasa? Tengo que dejar un poquito, ser más flexible en eso. Y bueno, a vos, Seba, Ahí te que hago te una pasó algo pregunta. similar. Decime, decime. No, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos pensás que todas las personas tienen que hacer menos para poder producir más resultados? Buenísima pregunta. ¿O en todos los casos? Buenísima pregunta. Mi respuesta es no. No, y porque, bueno, vamos siempre como a la base de contexto. Poner en el contexto. Contexto, por ejemplo, para, supongamos, una persona que le cuesta el hábito, por ejemplo, ir a entrenar, que todavía no ve el entrenamiento como parte de su identidad, de su día a día. Esa persona, por ejemplo, quizás, es lo que opino yo desde mi punto de vista también y experiencia, esa persona capaz que ir, depende, 3 días al gimnasio o quiere meter más frecuencia, pero estar quizás menos tiempo, como para fortalecer el hábito de ir al gimnasio, eso está muy bueno. O sea que esa persona quizá una frecuencia mayor, pero que no sé, menor intensidad, menor volumen, puede que le venga bien. ¿Entendés?
Pero ¿qué pasa? Ya después otra persona que ya lleva tiempo en este juego, que ya tiene una buena base y que quiere conseguir cosas más grandes, por ejemplo, o sea, al nivel de llegar a competir en culturismo, por ejemplo, llevar su físico al siguiente nivel, y ahí sí probablemente tenga que ser más precavido en dónde gastamos las balas, ¿entendés? Dónde gastamos energía. No sé si a eso Sí, iba tu quizás yo ahí pregunta o... no tanto, no tanto, pero vos la llevaste al lado del entrenamiento, yo la llevaba más, micrófono, la llevaba más al general de las cosas, o sea, como siento que hay muchas personas, ponele en tu caso o en el A ver, ponerte mío, un poquito más tienen, cerca, Seba, micrófono. ahí va, ahí se escucha Ahí. mejor. La puta madre. Bueno, problemas técnicos. No todo es color de rosa, como ven. No, ahí lo estoy acomodando. Pero bueno, lo que decía es que para mí, a lo que iba con la pregunta en sí era que yo veo muchas personas que por ahí, que no son como nosotros, que por ahí nosotros somos personas que, nada, somos bastante obsesivos en ese punto en el que todo el tiempo estamos buscando hacer, 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 y que para nosotros por ahí ese consejo de, loco, en vez de hacer tanto, fíjate de ser un poquito más inteligente, siento que es un poco más válido que quizás otras personas que tienden, al contrario, a achancharse. Y que vos sabés que esas personas, empujándolas un poquitito más, pueden tener más resultados. No solamente en el entrenamiento, sino que ahí es donde entra la parte que yo creo que es fundamental en esto de ¿hago más o no hago más? Porque en vez de estar comparándote en, bueno, este hace eso, entonces yo hago eso. O Seba entrena 5 días, entonces voy a entrenar 5 días. Coco hace esto, entonces voy a hacer esto. Es en lo que estoy haciendo yo. O sea, estoy dando el máximo en cualquier aspecto, no solamente en el entrenamiento, y ser Exacto. genuino con uno mismo, ser, digamos, realista y decir, che, ¿estoy dándolo todo en las cosas que estoy haciendo o podría dar más? Porque esa pregunta es incómoda también. O Mm, sea, y también es incómoda para el otro lado, donde nosotros decimos, che, yo sé que estoy haciendo de más y sé que no me está haciendo bien hacer de más, entonces tengo que bajar. Y ahí justamente es donde entra la parte que yo creo que es como el pilar de todo y lo venimos hablando exacto. en casi todos los últimos podcasts, la autoconciencia, boludo. Lo importante que es tener esa capacidad incómoda, que es incómoda tener esto de hablar con uno mismo, de ver si lo que vos estás haciendo te lleva al lugar al que vos querés ir o no. Ujú. Eso también es clave, el tema autoconciencia, el autoconocimiento de conocerte y ver si realmente lo que estás haciendo te va a servir a convertirte en esa persona que querés a largo plazo. Que bueno, justamente esto también lo englobo, ahora venía justo en el micro que me fui no, ayer me fui a Ciudad, a una juntada ahí de powerlifter que había armado bueno, acá Santi. Y bueno, después con el micro de vuelta me encontré otro amigo conocido también, que muchas veces que nos encontramos charlamos, por ejemplo, de estas cosas, tema crecimiento personal, se podría decir, o tema vida. Y hablamos un poco de esto, por ejemplo, de cómo, siguiendo por esto que ya lo hablamos un montón de podcasts anteriores, por ejemplo, lo que habla Stanislao Bachrach, no sé si el Bachrach, cómo es el apellido, es más difícil, pero habla en este libro, en cambio, que es tremendo, que habla un poco de cómo, por ejemplo, nosotros somos el resultado de tres cosas, por ejemplo, de la suma de tres cosas. La genética, de cómo ya nacemos, nuestra predisposición genética, cómo va a ser nuestra personalidad, nuestro carácter. Después, lo que es nuestra cultura, la cultura en la época que nacimos también, en qué país, por ejemplo, eso va a influir un montón, porque no es lo mismo nacer acá en Argentina, que en Estados Unidos, que en España, no es lo mismo que nacer ahora en esta época, que hace 10 20 años atrás, o cuando no sé, nuestros antepasados nazcan después de 20 años, nuestros antepasados no, serían nuestros procedientes. Y bueno, y después, básicamente, la otra es nuestras experiencias, la experiencia que hemos vivido. Tanto personas que hayan vivido un montón de experiencia, tengan una edad más larga, otros chicos más chicos que también nos escuchan, por ejemplo, acá en el podcast. Básicamente es eso, decir, bueno, perfecto. Si estás escuchando acá, ya sabes que vos sos el resultado de todas esas acciones, por ejemplo, esos pensamientos, de cómo también genéticamente venías predispuesto, también eso es importante. Pero ahora es como que en base a eso, sabiendo que puedes cambiar vos tus pensamientos, tus acciones, tus creencias también, puedes convertirte en la persona que querés ser. Y ahí es donde vamos, y esto como que siempre hablamos mucho de esto con Seba acá en este podcast, de que puedes diseñar la vida que vos quieras, digamos, armar tu propio guión. Es así. Y muchas veces vas a tener que pasar por estas cosas incómodas, estas cosas como hablaba Seba, por ejemplo, hacerte estas preguntas incómodas, esta charla incómoda, y tener esta autoconciencia y decir, perfecto, bien, soy consciente, o soy consciente de lo que estoy haciendo, las acciones que estoy tomando y en qué camino me va a llevar. ¿Entendés? No sé, por ejemplo, eso Y que esto pensás, Seba, de lo eso. estamos hablando desde el recorrido de nuestra experiencia. O sea, nosotros estamos justamente documentando nuestro proceso y decimos, podemos crear la vida que queremos. Y así como nosotros decimos eso, nosotros también tenemos vidas. Y así como también tenemos vidas, tenemos momentos complicados, semanas malísimas.
Y eso creo Exacto. que también es algo que empatiza mucho con la gente que lo escucha, empatiza una banda con eso, porque en redes sociales se pinta mucho el estilo de vida ideal, de estilo de vida ideal. O sea, hay muchas personas, me incluyo yo, porque mucho tiempo lo fui, que vos decías lo que otro desea, cuando ni siquiera sabés si eso a vos te mueve lo suficiente. Por eso mi idea, o al menos lo que yo trato de hacer con este podcast, es que la gente, o sea, fomentar el pensamiento crítico al máximo, lo máximo que se pueda, que las personas sean dueñas justamente de sus decisiones y de su vida. Nosotros le decimos, bueno, pueden cambiar su vida, pero quizás no quieren cambiar nada, o quizás no quieren cambiar su físico, quizás no quieren hacer nada y está perfecto. Y como nosotros Exacto. decimos, nosotros fuimos a nuestros sueños, nosotros todavía no estamos en el punto que queremos estar acá unos años, pero estamos haciendo el caminito, estamos transitando y lo estamos documentando. Entonces, Mm. quizás hay una persona que puede llegar a servir también eso de sentirse como que está en esta misma. O sea, nosotros vamos a estar documentando todo el proceso y yo te lo quiero dejar grabado porque después lo voy a venir a escuchar de Mm. acá a 2, 3, 4 años cuando ya esté hiper recontra pegado en cuanto a mis objetivos, a mis misiones y Exactamente. voy a decir, A tu bien ahí éxito Seba del personal. pasado, bien ahí, olvídate, a lo que yo considero como éxito, y ahí le voy a decir, bien ahí Seba del pasado, que confiaste y que hiciste las cosas que sabías que tenían que hacer. Porque yo sé que ahora, quizás en los resultados que yo quiero conseguir, estoy a mitad de camino, o a un cuarto de camino, o a un décimo de camino. Mm. Pero sé también que todos los días estoy moviendo la ruedita para que los resultados vengan. Entonces, tarde o temprano, los resultados van a estar. Esto sé que suena súper cliché, boludo, pero fuera de joda que si vos haces las cosas que tenés que hacer todos los días, no hay chance, boludo, que no tengas Mm. ese resultado. Exacto. No hay chance, boludo. Exacto, y aparte, bueno, ahí, bueno, Seba se lo puede decir, bueno, nosotros que también estamos en esta, estamos quizás como en otra etapa también, por ejemplo, de conciencia, para mí en este camino, bueno, como le digo yo, en este juego, quizás el camino del emprendedor o de vivir de nuestro emprendimiento o empresa, por ejemplo, y bueno, retomándolo de vuelta al cambio físico, yo creo que estamos, por ejemplo, en un punto donde ya cada vez vas aprendiendo, por ejemplo, qué cosas tenés que hacer para cambiar tu físico, para cambiar tu composición corporal, qué cosas tenés que hacer y qué cosas no tenés que hacer, ya te vas dando cuenta y vas diciendo, che, perfecto, nosotros, bueno, como entrenadores, tenemos que trazar un plan para que la persona pueda cambiar su físico. Entonces, sabes que si la persona sigue ese camino, es cuestión de tiempo que lo trace. Pero ¿qué pasa? En el camino van pasando cosas, factores externos a entrenamiento, factores externos por cuestiones de la vida, la volatilidad que tiene la vida. Puede pasar otra cosa totalmente diferente, dar un giro totalmente diferente. Pero vos sabés que el camino sigue estando ahí. ¿Entendés? La persona capaz que se puede ir, es como la analogía esa por ejemplo, del avión, ¿era, no es cierto? Bueno, la analogía, por ejemplo, del avión que tiene un norte trazado, digamos, hacia dónde tiene que ir, pero por cuestiones de, por ejemplo, el viento y demás, puede desviarse un poco, pero siempre sabe que puede llevar, por ejemplo, volver a ese norte, volver a ese norte. Entonces, nosotros decimos, che, si estamos haciendo las cosas que, por ejemplo, bueno, también como sacando como es un poco de todo, copiando un poco el estilo de vida de varias personas, porque básicamente, por ejemplo, eso está muy bueno al principio. Yo creo que cuando dije, che, quiero tener este estilo de vida, es porque me basé en varias personas, no es Pero andás con que la idea que estabas diciendo, hijo de puta, te fuiste a la me mierda. fui a la mierda. Claro, no, me parece que el mensaje que quería dejar era básicamente que puedes tener camino, ida y venida, pero al final, si sabes lo que tenés que hacer, es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Nosotros también nos falta mucho camino por delante, por recorrer, pero sabemos que si seguimos haciendo las acciones que estamos haciendo, vamos a llegar a conseguir ese éxito personal. Que bueno, cada uno puede tener su éxito personal. A ese tema quería llegar. Tal cual. Yo, Así boludo, no tengo que, más nada para aportar. Ya me siento no, la verdad satisfecho que, con el episodio. la verdad que bueno, un podcast cortito, la verdad que salió. Me tuve un tropezón ahí, que bueno, está bueno esto también dejarlo registrado, que muchas veces me Más pasa vale. que digo, puedo tener mi equivocación acá, o decir, che, para eso estoy, ¿entendés? Yo el día de mañana también si quiero compartir, por ejemplo, quiero ser divulgador, ayudar a otras personas, tengo que pasar por estos procesos de equivocación, como vieron ahora. Esto es lo bueno que tiene el podcast, que no lo vamos a recortar, bueno, lo vamos a dejar así, no Vayan a hay escuchar el edición. primer episodio del podcast y fíjense lo tímido que era, boludo. Ni Fíjense el cámara primer usaba. episodio Y que me tenía falta Seba. una banda, boludo. Me falta un montón. Un montonazo Eso, me falta. qué loco. Pero es hacerlo, boludo. Y esto está todo documentado. Hay Mm. muchas cosas que si las vuelvo a escuchar, las estoy hablando como el ojete seguramente. Pero también sé que esto queda registrado. Y no voy a dejar de hacerlo, no voy a ser tan egoísta de no hacerlo porque sé que hay alguien que le puede servir, como me sirvió a mí en su momento. Exactamente. Así que Así que bueno, nada, los quiero una banda, loco, si están viendo esto. No sé quién lo va a estar viendo, escuchando, pero gracias a todos por escuchar el podcast. See you later. chau picho.